Imagina que te presento a una chica llamada Estrella, rubia, y te digo que ocupa un puesto más alto que el tuyo. ¿Cuál sería tu primera impresión? Lo curioso es que, con solo esas pocas palabras, ya he influido en lo que pensarás de ella. Pero no solo eso. Cuando veas a Estrella, ya tendrás activado en tu mente una serie de asociaciones y prejuicios inconscientes, lo que ya conocemos como priming. ¿Alguna vez conociste a alguien similar que te lastimó? ¿O tal vez una persona rubia que fue muy amable? En este video final sobre el efecto priming, exploraremos cómo este fenómeno moldea tus primeras impresiones sin que te des cuenta. Vayamos a este video. Dicen que una primera impresión es valiosa, porque así te reconocerán como individuo en la sociedad. ¿Qué primera impresión crees estar dando? Cuando conocemos a alguien por primera vez, nuestra mente busca procesar rápidamente la información que recibimos. Dado que no podemos analizar cada detalle de manera profunda, usamos atajos mentales, categorizando a las personas según características comunes que asociamos a ciertos grupos o experiencias pasadas. Por ejemplo, si conocemos a alguien con características que nos recuerdan a otra persona, automáticamente activamos memorias y asociaciones que nos ayudan a formar una impresión rápida, lo que hace el proceso más eficiente. Es aquí en donde se involucran los sesgos y el priming. Nos basamos en algo ya conocido para categorizar algo nuevo. En este caso, una persona. Esos son los juicios de nuestra mente. El doctor en psicología con orientación en neurociencia, Henry Castillo, se refiere a él de la siguiente manera. El efecto priming es un efecto de facilitación del aprendizaje, producto de la preexposición que tiene un sujeto a un estímulo. Es decir, que aquellas personas que han sido preexpuestas a configuraciones estimulantes tenderán a aprender de forma implícita, es decir, de forma inconsciente o automática. Estos estímulos preexpuestos, mucho más que aquellos estímulos que no fueron preexpuestos. Antes de continuar, suscríbete a mi canal para no perderte nada de tu realidad. Ya eres un arquitecto mental. Este proceso de categorización incluye varios elementos clave. Categoría. Son los conjuntos de rasgos que asociamos con una persona o cosa. Por ejemplo, cuando ves a una persona bien vestida en un entorno formal, puedes colocarla en la categoría de profesional o exitoso. Prototipos. Son las características que asociamos con una categoría. Si alguien cumple con los rasgos típicos de una categoría, lo identificamos como el mejor ejemplo de esa categoría. Es como el ejemplo anterior. Esquemas. Son las guías mentales que usamos para interpretar situaciones o personas. Si alguna vez conociste a una persona con ciertas características, por ejemplo, alguien simpático que te ayudó, tu esquema sobre ese tipo de persona influirá en cómo percibes a alguien nuevo con características similares. Representaciones sociales. Son las cogniciones sociales que compartes. La teoría de las representaciones sociales explica cómo lo extraño y lo desconocido se transforma, en algún momento, en algo familiar. Es así como formarse una impresión de otro individuo no solo abarca la parte física, sino que entendemos que es el proceso mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta y atributos de la persona. Un estudio realizado por Bodaliov analiza cómo formamos primeras impresiones de personas desconocidas, como en el caso de adolescentes. Básicamente, se investigó cómo las características personales, juicios de valor y estereotipos influyen en nuestras primeras impresiones, y se descubrió que estas impresiones son muy difíciles de cambiar. Para hacer el estudio, se tomó un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho, quienes hicieron un primer contacto con adolescentes de la comunidad. Se les pidió que describieran sus primeras impresiones después de ese contacto inicial, y las respuestas se agruparon en 16 categorías, como apariencia, inteligencia, actitud y nivel educativo. Los resultados mostraron
que la imagen que formamos de una persona está influida por factores culturales, sociales y nuestras experiencias. En este caso, los estudiantes describieron a los adolescentes basándose en sus propios valores y percepciones. Por ejemplo, la mitad de ellos valoró positivamente la escolaridad y la educación de los adolescentes. Y también mencionaban cómo se comportan socialmente, si tienen un trabajo, interés por la política, la inteligencia, entre otras. Durante las interacciones, está presente no solo la palabra en todas sus dimensiones, sino, además, la mímica facial, los gestos, las posturas corporales, el porte, todas ellas como portadores de mensajes, influyen extraordinariamente el contenido de la primera impresión. Si regresamos un poco al estudio, nos damos cuenta que uno de los factores que más influyeron en las primeras impresiones de los adolescentes fue la inteligencia. ¿Qué hay de ello? Bien, hay algunos modelos que nos explican en qué nos basamos cuando formamos primeras impresiones. Modelo de los rasgos centrales de Ash. Cuando conocemos a alguien, no todos los rasgos que notamos son igual de importantes. Nuestra mente se fija más en ciertos rasgos centrales. Por ejemplo, si alguien parece simpático o arrogante, mientras que otros rasgos como su peinado o ropa que lleva son más periféricos y tienen menos peso. El priming influye en qué rasgos notamos primero. Si has sido preexpuesto a la idea de que las personas con gafas son inteligentes, cuando conozcas a alguien con gafas, podrías darle más importancia a ese rasgo. Aquí también se sostienen dos efectos. Efecto de primacía. Nos quedamos más con las primeras cosas que notamos de una persona. Y efecto de recencia. Si después de interactuar más con la persona, algo reciente resalta, como un gesto de amabilidad, eso puede cambiar la impresión que teníamos desde el inicio. Modelo de suma de Bronner y Tagliuri. Aquí, la impresión que nos formamos de una persona es simplemente la suma de todos los rasgos que notamos. Cuanto más rasgos positivos notemos, mejor será la impresión general que tenemos de esa persona. Si has sido preexpuesto a ideas positivas sobre ciertos comportamientos, puedes sumar más fácilmente sus aspectos positivos a la impresión general. Por ejemplo, si alguien actúa de forma educada, amable, responsable, tu mente suma estos rasgos para generar una impresión positiva. Modelo del promedio de Anderson. En lugar de sumar todos los rasgos, este modelo sugiere que lo importante es el promedio de los rasgos que percibimos. No basta con tener muchos aspectos positivos, sino que estos rasgos deben de ser de alta calidad. Si has sido preexpuesto para esperar ciertas cualidades de alguien, por ejemplo, que sea muy responsable, pero solo percibes un comportamiento moderadamente responsable, eso puede bajar la impresión general que tienes de la persona. Modelo del promedio ponderado de Anderson. Este modelo es una versión del anterior, pero con una diferencia clave. La información negativa pesa más que la positiva. Si alguien tiene muchos rasgos positivos, pero comete un error o muestra algo negativo, ese aspecto negativo tiene más peso y puede afectar de manera significativa la impresión que te formes. Si ya has tenido una impresión con alguna expectativa negativa, por ejemplo, escuchaste que alguien no es confiable. Aunque esa persona haga cosas buenas, tu mente podría darle más peso a cualquier error pequeño que cometa. El priming influye de manera significativa en cómo formamos nuestras primeras impresiones, ya que predispone nuestra mente a enfocar ciertos rasgos y a categorizarlos rápidamente, con base en experiencias previas o asociaciones. Este proceso inconsciente nos ayuda a interpretar la nueva información de manera más eficiente, aunque también puede sesgar nuestra percepción. Gracias por ser parte de este desafío mental. Suscríbete a mi canal para tener más información relevante de tu realidad. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en